Esta es la predicación de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras para el domingo 13 de febrero de 2022. En esta mañana leemos el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 25 al 51. Dice lo siguiente: y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron a Jesús: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿este no es el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, solo aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Continuamos con nuestra lectura del Evangelio de Juan. El texto de hoy pertenece al capítulo número 6. Todo en ese capítulo conforma una unidad dentro de la narración mayor del Evangelio. Como ya hemos advertido en semanas anteriores, pues el Evangelio lo que cuenta tiene una direccionalidad, tiene una narratividad, nos apunta y nos transmite un mensaje. No es solamente una serie de materiales inconexos, ¿no? Y esto es un poco lo que intentamos ver, entender el sentido que tiene el Evangelio en su conjunto y del Evangelio en relación al resto de la Biblia. Por lo tanto, el Evangelio nos quiere abrir nuestros ojos y nuestra comprensión de fe a lo que Dios está haciendo en el mundo. En versículo 4 de este capítulo 6 se nos dice, o se contextualiza, diciendo que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y es que el Evangelio de Juan
se menciona por 3 veces la celebración de la Pascua, cosa que no ocurre en otros evangelios. Así que en diferentes momentos de la oración del Evangelio de Juan encontramos la celebración de la Pascua. Ya lo vimos cuando, en el capítulo 2, cuando vimos el relato sobre que Jesús está hablando contra el templo y anunciando su destrucción. Lo vamos a ver en esta predicación de hoy, que está en el marco del capítulo número 6, y después lo volvemos a encontrar cuando hacia la mitad del Evangelio de Juan, pues toda esa segunda parte está estructurada en torno a la fiesta de la Pascua y en los momentos en los que se estaba celebrando en Jerusalén en ese momento y lo que ocurre con Jesús en ese contexto. Este capítulo 6 tiene 3 partes fundamentales. Por un lado, el relato de la multiplicación de los panes. El segundo, que Jesús caminando sobre el mar de Galilea o el lago de Galilea, y un largo discurso final acerca del pan de vida. Esta contextualización no es arbitraria, sino que responde a un sentido, a lo que quiere el Evangelio transmitirnos. Básicamente, que sepamos quién es Jesús y cuál es su misión, qué es lo que Él viene a hacer. Por tanto, si todo ese trasfondo, todo el capítulo 6, lo debemos entender sobre el trasfondo del contexto de la celebración de la Pascua, está claro que en este capítulo todo está conectado con la Pascua original, con aquella primera Pascua, es decir, con los acontecimientos del Éxodo. Jesús, en este capítulo 6, está de alguna forma actualizando los acontecimientos de un nuevo Éxodo, no solo para Israel, sino para el mundo. Y la forma de explicarnos quién es Jesús, el Evangelio, es presentándonos precisamente en una secuencia narrativa que está recordando al Éxodo de Moisés, ¿no? En aquel primer Éxodo, que ya estuvimos en esta temporada, estuvimos meditando sobre el Éxodo, en diferentes capítulos de Éxodo, vimos cómo Dios alimentó con el maná a su pueblo durante su travesía en el desierto. Pues igual que en aquel momento del Éxodo del pueblo de Israel en el desierto, Dios alimentó a su pueblo con maná, ahora Jesús es quien provee alimento para su pueblo. Claro, pero no solamente Él va a proveer de alimento para el pueblo de Israel, sino que Él mismo se convierte en el alimento de vida para su pueblo. Esto es un poco lo que vamos a ver en esta mañana a lo largo de esta predicación. Por lo tanto, tenemos la multiplicación de los panes, que tiene que ver con esta asociación de cómo Dios proveyó alimento a través del maná para su pueblo a lo largo de la travesía del desierto. En este nuevo Éxodo, en el Éxodo de Jesús, también alimenta con la multiplicación, alimenta al pueblo con la multiplicación de los panes. Por lo tanto, y aquí vemos cómo esta asociación para sus contemporáneos era muy clara, quizás para nosotros que hemos perdido muchas de las claves culturales o porque no conocemos suficientemente la escritura, o simplemente porque estaban en unas claves culturales muy distintas a nosotros, perdemos el sentido de lo que estaba allí ocurriendo. Pero para que veas que esta asociación entre la multiplicación de Jesús de los panes y el episodio de maná en el Éxodo tenía una vinculación, una comprensión para sus propios contemporáneos, cuando ellos vieron esta multiplicación de los panes,
cuál fue la conclusión que ellos, de la que ellos pensaron, de la que ellos derivaron, infirieron a partir de lo que aquí ocurrió. Versículo 14 del capítulo 6, que dice: entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, la multiplicación de los panes, una nueva señal de lo que Jesús está haciendo. Recordamos que esta parte del Evangelio de Juan pues está estructurado en torno a estos signos de los que venimos hablando. Dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Claro? ¿Qué significa esto? Significa, en referencia a este es el profeta que había de venir al mundo, es una alusión a Deuteronomio 18:15, que dice: un profeta como yo, es decir, como Moisés, te levantará el Señor, tu Dios, de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Y en torno a este versículo se fue desarrollando una expectativa, diríamos escatológica. Escatológica no significa otra cosa que lo que está referido al fin, al final. Pues se fue desarrollando el judaísmo pues una expectativa de que al final de la era presente, pues Dios enviaría a un profeta como Moisés. Y esto es lo que están diciendo. Cuando ven que Jesús está multiplicando los panes y está haciendo la asociación con el maná del Éxodo, pues diciendo: pues entonces este es el profeta como Moisés que había de venir. Sin embargo, Jesús, que se convierte en este profeta como Moisés que ha de venir, además, lo que nos dice el texto es que Jesús cumple con eso, pero también con mucho más. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Reglo seguido se nos relata cómo Jesús camina sobre el agua del lago de Galilea. Al igual que el pueblo de Israel en el antiguo Éxodo había cruzado a la salida de Egipto, cruzó por el Mar Rojo, Éxodo 14, capítulo 14, pero antes de la entrada a la tierra prometida, también cruzó, recordando aquel paso por el Mar Rojo, aquel comienzo del Éxodo. El Éxodo termina con el cruce del río Jordán para entrar en la tierra prometida. Eso nos relata en Josué capítulo 3. Y también hay como un paso entre las aguas en este capítulo 3. Por lo tanto, en este tiempo en el que el pueblo de Israel, en este caso, pues que ya no era pueblo de Israel, sino que lo que los romanos llamaban Palestina, pues en Palestina pues estaba Judea, perdón, la provincia de Judea, provincia romana de Judea, pues había muchas expectativas dentro del judaísmo de que Dios tenía que intervenir para la liberación de su pueblo de esas opresiones. Y es interesante, por ejemplo, como Juan el Bautista, ¿dónde se encuentra? Se encuentra bautizando en su ministerio en el río Jordán. Porque existía esa expectativa de que el pueblo de Israel, que ya no existía como tal, como digo, pues estaba en éxodo y hacía falta ese nuevo éxodo, esa nueva reentrada en la tierra prometida. Y ese bautismo en el Jordán representaba precisamente ese nuevo paso por el Jordán, al igual que ocurrió con el pueblo de Israel. Muy bien, pues si tenemos en este capítulo 6 esas constantes referencias al Éxodo, ahora vemos como Jesús caminando sobre las aguas del mar de Galilea precisamente está representando ese nuevo Éxodo, ese nuevo paso por el mar, ¿no?
como es parte de ese nuevo éxodo que Jesús está trayendo. Y es interesante que en el Evangelio de Juan, por ejemplo, no hay bautismo de Jesús, no se nos relata el bautismo de Jesús como sí en los otros sinópticos, y además en esos sinópticos el bautismo tiene en el lugar en el río Jordán. Por lo tanto, en ese sentido, todas estas son referencias precisamente siempre al éxodo, a lo que ocurrió allí, y como Jesús está haciendo todas estas acciones, o son interpretadas todas esas acciones precisamente en estas claves. De forma manera que lo que se está diciendo, claro, Dios está actuando a través de Jesús, como el Mesías, como la palabra encarnada de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque está cumpliendo con todas las promesas hechas a su pueblo. Pero ahora, en esta ocasión, la conversación que viene a posteriori, ya lo que tenemos es que se le pregunta a Jesús, bueno, muy bien, tú estás diciendo que el Padre te está enviando, pero ¿qué es lo que te acredita a ti como tal, ¿no? Y comparan precisamente otra vez, una vez más, con la referencia del Éxodo. Dice, bueno, Moisés fue Moisés porque les dio pan a su pueblo, ¿no? A nuestro pueblo, y por lo tanto pues eso cualificaba de alguna forma a Moisés en que él era enviado por parte de Dios, ¿no? Y Jesús les responde, sí, pero recordad una cosa, que no es que Moisés fuera el que dio el pan a nuestro pueblo, sino que fue Dios mismo el que envió el pan del cielo. Y de la misma manera, Jesús no es que les ha dado pan, le está diciendo, sino que Él mismo es el pan de vida que Dios está ahora enviando para salvación de su pueblo y del mundo entero. Como leemos en los versículos 30 al 33 de este capítulo 6, o especialmente en el versículo 35, en el que Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y vemos como todos estos, sin las referencias al Antiguo Testamento, al Éxodo, carecen de sentido. Por tanto, Jesús no es solo un profeta como Moisés, como estamos viendo en este capítulo, sino que es el mismísimo pan de vida de Dios que el Padre está enviando para dar vida a su pueblo y al mundo. Pero para entender qué significa esto de que Jesús es el pan de vida, claro, en primer lugar tenemos que comprender las referencias que hay respecto a la narración del Éxodo, pero además debemos comprender lo que el Éxodo en sí mismo representaba y significaba, y qué relación tiene con lo que Jesús está haciendo. Claro, porque el Éxodo no solo es una narración acerca de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Es eso, pero significa eso y mucho más. Y es lo que vamos a ver ahora brevemente. En capítulo 15 del Éxodo, del libro del Éxodo, que tenemos el canto de Moisés y de María, como un himno de alabanza y adoración a Dios y de agradecimiento a Dios por la liberación, haber salido de Egipto, pues en este capítulo se nos resume muy bien el significado del Éxodo, que no solamente es una mera liberación política o una mera liberación de la esclavitud, que es eso, pero además tiene un significado, una densidad de significado que va más allá de eso, o que está junto con eso, ¿no? Es decir, no debemos parcelar los significados, sino comprenderlos de una forma lo más unitaria y abarcadora posible. Pues bien, bueno, vamos a leer el capítulo 15 entero, solamente haremos referencia a los aspectos principales. ¿Cómo empieza este canto? Pues
Eh, ¿Y cómo termina? En el versículo 1 y el versículo 21, en ese, como llama, una inclusión, como dos comienzos, un comienzo y una finalización iguales que permiten enmarcar un conjunto, ¿no? Pues empieza así: cantaré al Señor, sublime ha sido su victoria. Y también en el versículo 21 termina de esta misma forma: cantaré al Señor, sublime ha sido su victoria. La salida, por tanto, de Egipto es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, pero también representa la victoria de Dios sobre los poderes del mal presentes en el mundo. Porque para la Biblia, la política, o los políticos, o las instituciones políticas, o los imperios, no solamente es política, sino que los poderes políticos están relacionados con de alguna forma, no conceptualizada del todo, con los poderes del mal. Es decir, como que estos poderes, instituciones políticas, estos imperios, de alguna forma se nutren o actualizan, podríamos decir mejor, los poderes del mal presentes en el mundo, y están interconectados los unos con los otros. Así piensa la Biblia. Y por tanto, el mar en la cultura de la Biblia representa el mal, los poderes del mal. El paso por el mar representa precisamente la victoria sobre esos poderes, y por lo tanto el Éxodo representa, en cuanto a un significado profundo, una densidad profunda de sentido, precisamente que esa liberación de la esclavitud, por lo tanto esa liberación de esas estructuras políticas, institucionales, estatales que representaba Egipto en ese momento, y ese cruce por el Mar Rojo representa además esto unido a esa victoria sobre esos poderes que sustentan, de los que se alimentan o de los que se retroalimentan esas instituciones políticas. Por lo tanto, tenemos que además de esto, hay otro elemento muy importante, que es lo que nos dice, lo que nos transmite este canto, este himno, es que el resultado de esa victoria está estipulando la victoria de Dios, la victoria de Dios, ha sido la victoria de Dios. El resultado de dicha victoria, y por lo tanto, ya que esos poderes han sido vencidos, que el pueblo de Israel ha podido salir de Egipto, esos poderes han sido vencidos, que se ha pasado por el mar Rojo, y por lo tanto esos poderes del mundo están vencidos, humanos y superhumanos están vencidos, significa lo que leemos en el versículo 18 de este capítulo 15, que en una exclamación se dice: el Señor reina eternamente. El Señor reina eternamente. Por lo tanto, el resultado de que Dios venza significa que el Señor reina, que Dios gobierna. Y por lo tanto, la victoria de Dios y el reinado de Dios están interrelacionados. Así que el Éxodo implica a todos los niveles precisamente la victoria de Dios sobre los poderes humanos y superhumanos, y por lo tanto también tiene que ver con que Dios reina, con el reinado de Dios. Así que cuando el Evangelio nos dice por 3 veces, el Evangelio de Juan nos dice por 3 veces, que lo que Jesús está haciendo se entiende sobre el trasfondo de la Pascua, y se nos repite, por tanto, la celebración de la Pascua en 3 ocasiones en el Evangelio de Juan, lo que el mensaje es claro, es que aquello que Dios está haciendo a través de Jesús debe entenderse sobre el trasfondo de la victoria de Dios y sobre el reinado de Dios. Y entonces, todo lo que el Evangelio nos está contando adquiere una dimensión de significado completamente nuevo,
que no lo habíamos considerado en esta perspectiva. Pero claro, cada una de las acciones de Jesús no son acciones arbitrarias para demostrar su condición divina, no, esas acciones lo que están es trayendo la victoria de Dios y el reinado de Dios, como en los evangelios se nos está transmitiendo constantemente. El reinado de Dios no es una cosa pues bueno, alejada de nosotros, sino es que Dios está poniendo orden en su creación y está venciendo los poderes políticos, económicos, pero esas estructuras, diríamos, de poder, esas estructuras del mal, esas estructuras que están presentes en el mundo, esos poderes que, como nos habla la Biblia, que están presentes en el mundo y que están siendo vencidos. Por lo tanto, Jesús está trayendo la victoria definitiva de Dios y su propio reinado sobre el mundo. Y eso es lo que nos está contando el Evangelio de Juan. ¿Y dónde vemos esa victoria y ese reinar de Dios? Pues bien, toda la segunda parte, ya en esta primera parte, se nos están dando estas señales, estos signos que apuntan a, como en la segunda parte, también sobre el trasfondo de la Pascua, Dios a través de Jesús, en su muerte en la cruz y en su resurrección, está trayendo esta victoria y este comienzo del reinado de Dios en el mundo. Pero ya en este capítulo 6, como estamos viendo esta señal de la multiplicación este signo de multiplicación de los panes, pues se nos está anticipando algo de esto que este signo nos está apuntando, nos está señalando. En este capítulo 6 se lo repite por 3 veces, en el versículo 39, 40 y 44, la relación que hay entre Jesús como pan de vida, yo soy el pan de vida, está diciendo Jesús, y lo que eso significa, y está conectado, que Él sea el pan de vida, significa que Él va a resucitar y que todos aquellos que creen en Él resucitarán con Él. Y esto es lo que nos está diciendo el Evangelio en estos versículos, como digo, el 39 al 40 y el 44. Pero además toda esta parte, a modo de una cierta conclusión, se nos dice lo siguiente, los versículos 47 al 51 de este capítulo 6. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. Lo veis, nuevamente una asociación al Éxodo. Y aún así murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Lo celebramos la Santa Cena, lo que otras tradiciones cristianas llaman Eucaristía. Estamos comiendo este pan que es Jesús. Jesús es el pan de vida. Nos estamos apropiando por medio de la fe de lo que Cristo o Jesús, Cristo, recordemos que no es un nombre propio, sino un título, Mesías, ungido, hizo en su vida, con su vida, en su muerte en la cruz y su resurrección. Y por lo tanto, estamos anunciando, al participar de Él, a estar unidos de Él por medio de la fe, que también resucitaremos con Él. Jesús es el pan que da vida a todo aquel que crea en Él para participar de la victoria de Dios sobre los poderes del mal, del pecado y de la muerte. Son los poderes que reinan en el mundo, el mal, el pecado y la muerte. Pues estos poderes son los que son vencidos, que lo que teníamos ya
victoria inicial allí en el Éxodo, que tuvo unas concreciones concretas en la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y por lo tanto, de esta manera traer el reinado de Dios al mundo. Este era el significado de la Pascua, que se actualiza en la muerte y la resurrección de Jesús de una forma nueva, de una forma más profunda, de una manera más completa. De ahí que todos aquellos que por medio de la fe están unidos a Jesús, que es ese pan de vida, tendremos vida. Porque al igual que Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él y participaremos de esa victoria sobre la muerte, el pecado y el mal, bajo el reinado de Dios en su nueva creación. Por lo tanto, esto es de lo que nos está hablando todo este capítulo 6 y que nos está anticipando lo que vamos a encontrar hacia la segunda mitad de dicho evangelio. Ahora bien, alguien que no sea cristiano, no esté habituado a escuchar o leer la Biblia o escuchar una predicación cristiana, y por qué no también alguien cristiano, pues que quizás pues no esté muy familiarizado como digo, con la propia Biblia, podrá pensar, bueno, Sergio, pues este relato, esto que nos estás contando, la verdad que son palabras muy bellas, muy bonitas, es un relato muy hermoso, pero yo me gustaría que fuera así, que me gustaría pensar que esto que es verdad, pero realmente, no sé, esto de que Dios a través de Jesús, en una muerte en la cruz, haya vencido los poderes del mundo, pues no creo que esto que pase de ser algo, pues una bonita narración, bonita historia, que la gente antigua, que el mundo antiguo, pues que podían creer, porque claro, eran gente que no tenía mucho conocimiento y que todo el mundo allí se creía cualquier cosa y bueno, porque esto es una historia bonita, no deja de ser una historia hermosa, pero realmente pues esto son para mentes crédulas, personas que no tienen mucho conocimiento, pero realmente no es algo a que podamos prestar mucha atención. Probablemente mucha gente que hoy pudiera escuchar esta predicación o que pudiera leer la escritura en estas claves, pues podría pensar seguramente así, puede pensar así. Pero cuando pensamos así, lo que no nos damos cuenta es que los crédulos somos nosotros. Y los crédulos somos nosotros porque lo que no nos damos cuenta es que nuestra cultura nos configura de una manera que damos por sentado unas formas de pensamiento y de comportamiento como si fueran normales, pero en realidad pues son unas formas concretas construidas socialmente en un tiempo concreto. Nuestra cultura nos ha enseñado a mirar el pasado como sociedades pues, atrasadas, poco desarrolladas, con gentes que son crédulos, que se les podía engañar fácilmente, que podían creerse cualquier cosa, porque, bueno, pues eran gente que no sabía casi nada y un mundo muy atrasado, muy poco desarrollado, y ahí todo el mundo podía creerse cualquier cosa. Eso es lo que nuestra cultura nos ha enseñado y nosotros leemos el pasado a nivel popular. Claro, cuando se estudia en profundidad, pues ya vemos que las cosas no son tan sencillas, pero a nivel popular, pues esa es la imagen que tenemos. Pero, como digo, no nos damos cuenta que este es uno de los muchos mitos sobre los que nuestra cultura moderna se asienta. Una mirada hacia el pasado muy negativa, en el que nos colocamos en una posición de superioridad y miramos por encima del hombro a nuestro pasado.
Eh, no vamos a negar, y que duda cabe, que nuestra cultura, pues en nuestro tiempo ha desarrollado indudables avances tecnológicos, las condiciones de vida, de organización social, política, económica, todo esto, eh, eh, muchos son avances, muchos son progresos, en plural. No, ya sería más cuestionable si hablamos progreso en singular, pero vamos a reconocer que obviamente ha habido avances. Pero eso no significa, y eso a veces nos hace pensar que como ha habido grandes avances en la medicina, en la tecnología, en muchos aspectos de nuestra vida, pues que todo lo que conforma esta cultura, nuestra sociedad, ha avanzado igualmente. Y no es así. Y no es así. A nivel de las construcciones de sentido, es muy cuestionable que nuestra cultura se muestre con superioridad respecto a las anteriores. Ya hemos hablado muchas veces de las quiebras de sentido, las hemorragias de sentido que acompañan a nuestra propia sociedad actualmente. Por lo tanto, ya esto nos da una idea de que no todo puede valorarse en la misma medida. Esa imagen del pasado como algo mítico, como algo a superar, es una imagen construida desde el siglo XVIII para acá que hay que desmitificar. Muchas veces hay que desmitificar el pasado, es que hay que desmitificar también nuestro propio presente, nuestra propia cultura. Las gentes del mundo de la Biblia sabían perfectamente lo que eran los rigores de la guerra, porque lo sufrían muy a menudo. Las injusticias de estar sometidos bajo un imperio más grande y más poderoso, o ser obligados a vivir fuera de su tierra. Eran gentes que conocían la dureza de la vida en unas condiciones de vida muy complicadas muchas veces. En otros periodos también se asistieron a desarrollos también muy importantes, sociales, de avances técnicos, etcétera, etcétera. Y unas personas podían vivir vidas mucho más desarrolladas. Pero estas gentes que tenían este contacto con esta dureza de la vida, sabía perfectamente, precisamente por ese contacto con una vida más precaria que las nuestras, precisamente por eso sabían que esos poderes que gobiernan el mundo, poderes políticos, que nosotros hablamos de política, economía, religión, como cosas separadas, como cultura, como cosas separadas, pero en estas culturas hay una integración de todos estos aspectos, estos poderes. No se les derrotaba a esos poderes que gobiernan en este mundo, no se les derrotaba solo con palabras fáciles o con una fácil credulidad. Precisamente porque estaban en contacto con la dureza, con unas vidas duras y precarias en muchos aspectos, no eran personas fácilmente crédulas, precisamente por eso. Por eso precisamente sabían que los muertos un buen día no volvían a la vida. Es decir, que esta visión de un pasado atrasado, crédulo, ignorante, supersticioso, esto hay que desterrarlo. Hay que tener una visión mucho más compleja de lo que era el mundo antiguo y que la gente no creía las cosas porque sí, arbitrariamente, sino que las crea dentro de unos marcos culturales concretos, igual que nosotros hoy, ni más ni menos. Es más, en cuanto a construcciones de sentido, muchas veces encontramos en el mundo antiguo construcciones superiores a las que mucha de la gente hoy cree, cosas de las que hoy la gente hoy es capaz de creer. O igualmente, podríamos hablar de nuestra cultura asociada a muchos mitos y a mucha credulidad. Hoy basta que algo se diga en las redes sociales, se transmita por las redes sociales para que la gente las crea acríticamente, sin reflexión. Por lo tanto, esto de el mito está en el pasado y nosotros somos muy desarrollados, muy avanzados, hay que descartarlo. Hay que tener una visión mucho más matizada. Probablemente en el pasado sabían
todo esto mucho mejor que nosotros, porque estaban, como digo, en contacto con la dureza de la vida. Que nosotros, en Occidente al menos, determinadas partes del mundo, pues tenemos vidas mucho más cómodas, mucho más alejadas de una muerte cotidiana que en el pasado, o que vivimos, al menos como digo en Occidente, del lado de los privilegiados. Probablemente las comodidades en nuestra vida nos hacen más crédulos que las sociedades en el pasado. Y por tanto, pensamos que creer es algo muy fácil porque es un mero asentimiento a cómo da una serie de ideas. Así que no es, para las sociedades antiguas, eh, pensamos nosotros que, bueno, igual que para nosotros creer es algo muy fácil, pues para ellos debía ser pues todavía mucho más fácil que para nosotros, porque, claro, nosotros conocemos mucho más que ellos y por lo tanto estamos en una posición superior. Por tanto, esto es una imagen distorsionada del mundo. Quizás podamos acercarnos un poco a sus construcciones de sentido cuando vemos en la televisión o en las redes sociales algunos de esos acontecimientos realmente perturbadores que nos hacen comprender que el mal existe realmente en el mundo. No sé, cuando habéis visto en los documentales en televisión, lo que ha ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, pero en otros conflictos bélicos y tal, y vemos esos muertos amontonados fruto de unos niveles burocráticos e industriales de muerte, ¿no? De alguna forma percibimos el mal existe en el mundo, ¿no? Cuando vemos en la crónica de sucesos alguien ha sido violado, una chica que ha sido violada, torturado, asesinado brutalmente, como estos hechos de alguna forma nos perturban y decimos, es que esto intuitivamente nos damos cuenta, el mal existe en el mundo, ¿no? Algo no es solamente la acción de una persona particularmente, ¿no? El resultado de esa acción individual, sino que hay algo que está por encima, ¿no? Que, como que una realidad que conceptualizamos, es que el mal existe, ¿no? Eh, Cuando vemos el resultado de cuerpos famélicos de personas en zonas asoladas por el hambre, ¿no? De las injusticias que hay, ¿no? El mal existe en el mundo. De alguna forma, tener ese contacto con las durezas de la vida, con las situaciones más trágicas, más difíciles de la vida, nos hace comprender que hay una realidad a que llamamos mal, al que llamamos pecado, y que por lo tanto tiene una realidad, una presencia en el mundo, ¿no? Por lo tanto, eh, tenemos que tener un poco más de respeto por sociedades y personas que están más en contacto con esas realidades o más de una forma más cotidiana que nosotros y podremos empezar a comprender que su forma de expresión y de conceptualizar los rasgos culturales de su época no eran míticos, ¿no? Estaban muy en contacto con la realidad de la vida, ¿no? En esos momentos cuando nos damos cuenta de que el mal existe en el mundo, cuando hay alguna realidad que se nos acaba de escapar, ¿no? Que no podemos conceptualizar del todo, es cuando podemos hablar de las estructuras del mal, de la estructura de pecado, del mal estructural, todas estas cosas, pero cómo a través de los poderes políticos, económicos, este mal estructural se actualiza, se hace presente, se lleva a cabo en el mundo. Pero hablar de mal estructural, de estructuras de pecado, no es más ni menos mítico que hablar de poderes que gobiernan en el mundo. Pues cuando pensamos en esta realidad, cuando nos damos cuenta de esto, estamos hablando de lo mismo, estamos aludiendo a la misma realidad cuando la Biblia está hablando del mal, de la muerte o del pecado como poderes presentes en el mundo.
Lo hace la Biblia en unas categorías culturales, nosotros podamos hacerlo en otras categorías culturales, pero estamos hablando de la misma realidad, aunque sea en categorías culturales, patrones culturales distintos. El mensaje y la realidad de salvación, no solamente el mensaje, sino la realidad de salvación que nos habla la Biblia y que nos trae la Biblia, es que esos poderes, esas realidades, esas estructuras o el resultado de esas acciones individuales son vencidas por Dios en Cristo, en la cruz y por medio de su resurrección. No solamente es porque está en unas categorías culturales distintas, sea falso o sea mítico, sino es la manera de explicarnos que Dios está acabando, está terminando con el mal, con la muerte, con el dolor y con el sufrimiento del mundo. Ese es el mensaje de la Biblia. Y que lo hace por medio de un pueblo, de la historia de ese pueblo, de la participación en ese pueblo y especialmente en la persona de Jesús de Nazaret, que con su vida, con su muerte en la cruz y con su resurrección está iniciando la victoria definitiva de Dios y su reinar, su gobernar en el mundo. Cuando comprendemos esto, cuando nos quitamos las lentes culturales de nuestra propia sociedad moderna, que nos ciegan a entender este significado profundo del mundo, es cuando nos quitamos ese lente, cuando empezamos a comprender la realidad de salvación de la que nos habla la Biblia. Entonces ya no vemos oscuramente, como dice el apóstol Pablo, sino que vemos cara a cara, vemos realmente en una interacción directa de cómo es el mundo y qué es lo que Dios está haciendo y quiere para el mundo. Y para nuestras propias vidas, obviamente, como participantes del mundo. Por tanto, necesitamos recuperar esa visión abarcadora y comprensiva de la Biblia. Y debemos ser críticos con nuestros propios patrones culturales que nos ciegan para comprender el mensaje y la realidad de salvación de la Biblia y que nos, de alguna forma, también suponen un freno o una incapacitación para una actitud de fe y de confianza en Dios. Lo que Dios ha hecho en Cristo, a Jesús, el Cristo, el Mesías, como la palabra encarnada, la palabra de vida, el pan de vida, todas estas categorías que usa la Biblia para transmitir quién es Cristo, para poder entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso es importante entender esas palabras de Jesús que también son de las que nosotros nos podemos apropiar por medio de la fe. Por esa actitud de confianza, esa actitud receptiva a la realidad de Dios, a lo que Dios está haciendo en el mundo. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que cree en mí tendrá o tiene vida eterna. Que así sea.